¿Qué tal, equipazo? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarles, acompañarles en este inicio de semana y de mes, el cuarto mes del 2024. Mi querido Carlos, ¿cómo estás? Equipo completo contigo y conmigo y con nuestros amigos. Mira, canta Caosfera, siempre tan puntual y tan atenta, nuestra querida Caosfera. Buenas noches. ¿Qué tal, Blanquita, Blanca Lulbe? Qué gusto saludarte, querida Caosfera, también. Muchas gracias por estar siempre al pie del cañón, tempranito. Mil gracias, Caos, bienvenida. Blanquita, qué gusto saludarte, amigos del equipazo, qué gusto saludarles también a todos los que se van sumando a esta emisión. Pues rápido se pasó la Semana Santa, que ahora cayó en los últimos días de marzo. Justo vale la pena hacer la mención porque regularmente Semana Santa es en abril, pero bueno, hoy fueron así varía, ¿no? Últimos días de Se marzo, mueve, sí. primeros días de abril, regularmente. En esta ocasión nos cayó en los últimos días de marzo. Aunado a eso, no se nos olvida, es año bisiesto, tuvimos 29 de febrero y por lo tanto ya estamos en el cuarto mes, llegamos a abril efectivamente y así de rápido se nos está yendo también el 2024, Blanquita. Sí, caray, yo me pregunto cuando siento tanto calor y cuándo va a llover, ya quiero Uy, que ojalá. llueva. Por muchas razones ya quiero que llueva, tanto porque tenemos mucho calor como porque pues hay real y justificada preocupación por la falta de agua. La sequía, Sí, recordemos que la sequía es la cuestión que en estos momentos nos preocupa en todo el mundo porque el planeta está muy seco, no ha habido lluvia, por lo tanto también el cambio climático, el calentamiento global se está acelerando. No se les olvide que en el 2023 rompimos el récord del año más caluroso desde que se toman mediciones y le había roto el récord al 2022, que previamente también había sido un año emblemático en ese sentido. Pues todo parece indicar que el 2024 no se va a quedar atrás, va a continuar con la tradición y probablemente también el 2024 rompa récord, rompa marca y se convierta en el año más caluroso del planeta Tierra en lo que hemos llevado registro. Y eso pues obliga en efecto a que planteemos lo que ya se ha planteado aquí en otras ocasiones, a ser muy respetuosos y muy cuidadosos con el agua de manera particular. así es. ¿Qué tal, teacher Alma Monterrubio? Buenas noches. Lo mismo al teacher Héctor Contreras, que nos saluda por acá, a la profesora Esther Alcántara. Saludos, profesores. Ya viene su día el 15 de mayo. Bueno, te va a faltar más de un mes, ¿verdad? Pero el 15 de mayo es el Día del Maestro y los profesores. Ya habíamos saludado a nuestra querida Caosfera y a los amigos que se van por ahí sumando poco a poquito, pues saludos. Lo que pasa es que de repente ya el teacher Héctor, que sabemos que nos ven, y la teacher Alma, Gracias. sí, a veces saludan, a veces no, están, pues, no, ¿cómo te diré? Están ocupados, pero sabemos que siempre están ahí. Muchas gracias por ello. Lo mismo que Antonieta Carrión, nuestra querida Antonieta Carrión, también siempre presente. Muchas gracias, Antonieta Carrión. Bienvenida, muy bienvenida siempre. Y pues, listos para comenzar con lo que tenemos ya preparado para todos ustedes. ¿Qué les parece si arrancamos, como es costumbre, con los hashtags en tendencia de hoy, Blanquita? Nada más déjame leer el comentario de Caosfera. Dice, acá nos llovió ayer por la tarde y también en la noche. Hoy una leve llovizna y esperamos sigue el cielo regalándonos más agüita. Ojalá que Ojalá. así sea también por acá. Llegó Curiosidades M, saludos curiosidades. Vámonos a los hashtags en tendencia de hoy. Bueno, Veracruz es el primer hashtag en tendencia de hoy, pues fundamentalmente porque, híjole, no le fue nada bien a la zacatecana Rocío Nale. En todo caso es como hija adoptiva del estado de Veracruz, por eso se postula como gobernadora en la entidad, porque tiene muchos años, pues en teoría viviendo en el estado de Veracruz. No sé si como secretaria de Estado estuvo residiendo allá, pero bueno, en todo caso, pues es la candidata a la gubernatura y se le ocurrió ir a tomarse con su equipo pues un cafecito ahí al Café La Parroquia y le fue requete mal. Ahí empieza el hashtag, ¿no? Y ese es como el
el principio del hilo conductor, Carlos. Ahí están las imágenes, qué barbaridad. Sí, interesante el asunto, Blanquita. Rocío Nale es la candidata a la gubernatura del estado de Veracruz, efectivamente. Rocío Nale, que se le ha visto en el estado, por lo menos eso es lo que se difunde en redes sociales, eso es lo que se muestra en redes sociales, que Rocío Nale se mueve con muchas camionetas, con mucha gente, con mucha seguridad por las calles del estado de Veracruz. Es lo que han mostrado por lo menos diferentes usuarios en la red social de X de manera particular. Hoy la red social de X también la vuelve a romper precisamente por estas imágenes que se ven en pantalla y que en pocas palabras hablan pues del repudio presuntamente que se le tiene a la candidata a gobernar el estado de Veracruz. Hay quienes dicen que pueden estar orquestados este tipo de hechos. No tenemos por qué no creer que puedan ser espontáneos, pero tampoco tenemos por qué no creer que pudieran ser orquestados, como lo hemos platicado aquí en muchas ocasiones. Tanto unos como otros son capaces de tratar de montarle cosas a los otros con un simple afán de desprestigio. Ese es el problema en realidad, que en tiempos de verdades para todos los gustos, pues la gente le va a creer a la realidad que se acomode a sus convicciones o a sus creencias en efecto. Y en este caso, Rocío Nale, bueno, pues se convierte de alguna o de otra manera en la figura importante, porque además, y después de los abucheos hayan ocurrido, hayan sido orquestados, se les haya pagado, hayan sido acarreados o no, los hubo, está el video y allí está la muestra. Ya vendrá quizás la del lado de enfrente, como dicen por allí, si es que buscan de alguna manera zafarse esa mala imagen, pero la veo difícil, sobre todo la veo difícil cuando quienes te apoyan, pues son personajes de la, híjole, ¿cómo decirlo?, de la calidad moral de un exgobernador como Javier Duarte Blanquita, en efecto. Pues sí, porque desde la cárcel donde se encuentra, acusa o el exgobernador Yunes, a Miguel Ángel Yunes, de haber orquestado precisamente esto que sucedió ahí en la parroquia. Y el exgobernador de Veracruz le dice que Javier Duarte apoya a Morena y que financió campañas del presidente López Obrador. Y dice, ojalá que Javier la siga apoyando a Rocío Nale. Cabe mencionar que otro de los Yunes, José Yunes, si no me equivoco, es actualmente el candidato de la oposición, del Partido Acción Nacional por lo pronto, no, supongo que de la coalición. Debe ser de la coalición. Sí, a la gubernatura del estado. Y que bueno, Yunes siempre es un apellido de cierto peso en el estado y además con capacidad de maniobra política. En efecto, esto último lo retomo para decir, probablemente esta es la verdad en la que yo quiero creer, dirán algunos. Dirás, ¿no, Carlos? Lo que yo observé en el video de la parroquia es a gente, pues, tomándose un café, como todo mundo, gente que no se conocía entre sí, y algunos que tardaron en reaccionar, o sea, ya estaban las rechiflas, ya estaba el fuera, y otros como que no se querían meter, y poco a poco como que le fueron entrando al relajo, y entonces, visto así, no me parecía algo orquestado, por un lado, y por el otro lado, viniendo la acusación de la orquestación de quien viene, pues le doy más crédito al hecho de que haya sido algo espontáneo, porque además, en Veracruz, en términos generales, mira, Cuitláhuac García, hay que ser objetivos, no ha hecho un gobierno. Veracruz está en serios problemas, no tiene una muy alta popularidad Cuitláhuac, y no sé cómo ande Morena en las encuestas hasta este momento allí en el estado, pero Cuitláhuac, su gobernador, porque es de Morena, no ha hecho un buen papel y el presidente ha tenido que salir al quite en más de una ocasión. ¿No? Eso por un lado. Y por el otro lado, Rocío Nale no es la primera vez en todo caso que le cuestionan. De hecho, muchos veracruzanos le dicen la Zacatecana, ¿no? Como, pues es una fuereña que nos viene a gobernar a nosotros, ¿no? Entonces no están muy contentos con la candidatura de Rocío Nale. Vamos a ver, yo creo que va a estar muy interesante la elección allí en Veracruz, precisamente por esto, por la fuerza y la capacidad organizativa que tienen los Yunes y quienes
tienen equipo, están rodeados de equipo que pueden hacer que funcione una campaña, y los cuestionamientos en torno a Rocío Nale y este tipo de cosas que, en efecto, ahí se ve lo que tú decías, no se vieron las camionetas, pero sí se ve que va con mucha gente. Yo no sé si el objetivo era dar un discurso, una conferencia de prensa, o nada más iban a tomarse el cafecito con pan, no me acuerdo cómo se llama, ¿Tornillos? El pan más famoso de la parroquia. ¿No te acuerdas? No sé, Blanquita, créeme que no lo sé. Recuerdo, yo fui a la parroquia de niño, la verdad es que, y aunque seguramente sí me tomé algún lechero por allá, pues no recuerdo el nombre del pan, honestamente. Troca, dice Ale Duyur. Troca se llama. Troca, gracias Ale Duyur. Pero fíjate lo que me dice Ale Duyur aquí en Veracruz dice Cuitláhuac que es un chiste, pero lamentablemente Rocío va a la cabeza. Vamos a ver si se sostiene. Es que justo, qué bueno que lo menciona Ale Duyur, qué bueno que nos enteramos que ella está en Veracruz, porque no hay mejor manera de enterarse que justo escuchando a quienes se encuentran en el lugar, porque precisamente eso era lo que yo iba a comentar. Ya veremos qué pasa en Veracruz, porque nosotros aquí hemos sido muy críticos de Cuitláhuac García, en efecto. Sí. Nos ha parecido que ha hecho declaraciones desatinadas, nos ha parecido que ha hecho declaraciones ofensivas, nos ha parecido, bueno, a mí por lo pronto, tengo que hablar por mí, ¿verdad? Sí, no, pero lo hemos dicho. A mí me ha parecido, pero en ese sentido digo, pues, qué curioso que Rocío vaya a la cabeza. Sí. ¿Dónde encuentra uno explicaciones a ese tipo de fenómenos? Yo digo que todo responde... ¿En los apoyos? No, que es más que Rocío, es López Obrador, que sigue contando con muchas simpatías, y entonces como él es de Morena, o sea, él es el representante del movimiento, mientras él esté a la cabeza del movimiento, la obtención de los votos va a ser mucho más sencilla, no es en automático necesariamente, pero sí hay algunos de esos votos que sí se van en automático. O sea, el presidente AMLO pues es de Morena, pues me voy en automático con los que están con él, ¿no? Es un poco este mecanismo. Porque no sé qué tanta atención, un alto porcentaje de la población le pueda poner a las campañas políticas. Creo que están más interesados en su trabajo y en la quincena que viene, claro, que en las campañas políticas. Sí, justamente. Patricia García, qué gusto verla de nuevo también, gusto saludarle, qué gusto que esté con nosotros, bienvenida. Dice Curiosidades M, me llama la atención la reacción de los acompañantes de Rocío Nale, se ven retadores a los que les gritan, pues no se supone que Morena quiere al pueblo, es lo que escribía por acá de Curiosidades M, pues es que justo ese es otro punto importante, la gente de Rocío Nale conoce a la gente del candidato de enfrente, ¿no? Y cuando, sí, claro, y se llegan a encontrar, porque ha llegado a ocurrir que pues, por eso se enfrentan, a veces por eso se ven enfrentamientos a sillazos, ¿no? Porque se enfrentan grupos de un lado contra grupos de otro lado. En este sentido no se llegó a tal magnitud, pero se me hace que la gente de Rocío Nale, por lo que dice Marco, Curiosidades M, pues los están viendo porque quizás los están midiendo, están diciendo, estos sí son ciudadanos de verdad o a estos los conozco. Al final de cuentas, todo eso juega, todo eso cuenta. ¿Cómo salimos de esta? Exactamente, le corremos, nos portamos retadores o nos portamos tranquilos. Digo, al final tienen que evaluar ese tipo de situaciones. Es que no sabes, yo creo que una candidata. Híjole, es bien difícil de accionar, ¿no? Sí, es interesante todo lo que ocurre cuando están los candidatos en campaña. Ya veremos qué tan interesante puede ser lo que ocurre, que desafortunadamente a veces hasta terminan las cosas en tragedias. Sí, lamentablemente. Vamos a propósito de ello al siguiente hashtag. Guanajuato es el siguiente hashtag en tendencia de hoy. Ya tarde se dio a conocer, sí, pues ya después de casi a las 7 de la noche, que fue asesinada otra candidata en este caso en Celaya, Guanajuato. Se trata de Berta Gisela Gaitán.
iba saliendo de un encuentro con sus simpatizantes, con sus seguidores, había presentado su estrategia de seguridad y literalmente a la salida del lugar donde estaba llevándose, donde se había llevado a cabo el evento, en medio de sus seguidores que iban marchando detrás de ella, simpatizantes suyos y demás, pues la asesinan. 6 balazos, así uno tras otro, y adiós. Nadie supo, nadie sabe, nadie vio nada. Es escalofriante el video, Carlos, con el audio. Con el audio es escalofriante, efectivamente, Blanquita, porque se escuchan los disparos de fondo. Sí. Y en realidad, como ustedes observan, es un video que no dura más que unos cuantos segundos, 7 segundos para ser precisos. Y en él 7 segundos y 6 disparos, fíjate. Porque yo los conté, como se repite una y otra vez, dije 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay, carambas, qué rápido pasó. Así de rápido, en efecto, así de rápido, lamentablemente fue como le arrancaron la vida a esta candidata del partido Morena a la alcaldía de Celaya, Guanajuato. Guanajuato, un estado de la República que lamentablemente en los últimos tiempos se ha convertido en un epicentro de la criminalidad. Gisela Gaitán, frente a sus simpatizantes en la comunidad de San Miguel Octopan, en el estado de Guanajuato, pues fue asesinada. Ya por allí hay un mensaje del gobernador Diego Sinué, diciendo que no van a permitir que haya impunidad, etcétera, etcétera, indignado evidentemente, como siempre se indignan cuando ocurren este tipo de situaciones, pero pues por desgracia poco se hizo para evitar el momento. Y qué lamentable, porque se da a conocer un video, también empieza a difundirse en redes sociales un video justo del momento en el que la candidata está pidiendo ayuda, se le está preguntando a ella si ya solicitó ayuda, Gisela Gaitán, y en una conferencia está explicando que ella ya pidió protección, que simple y sencillamente están a la espera de que se lleven a cabo todos los trámites jurídicos para que le brinden la misma. Este es el video que se empieza a difundir ya también en estos momentos en redes sociales de @vía_noticias, la publicación del periodista Manuel López San Martín, en donde dice: Gisela Gaitán, candidata de Morena asesinada en Celaya, había pedido protección. Así lo dio a conocer en conferencia de prensa horas antes de su homicidio, y es el video. Fíjate nada más, o sea, ella ya sabía que necesitaba la protección, sí. No se la proporcionaron, no le proporcionaron la suficiente, o aun cuando se la proporcionaron, no fue lo suficientemente eficaz, naturalmente, porque en medio de tanta gente a plena luz del día, porque todavía había luz del día, sí, como se ve en el video, y de manera tan rápida y sin haber detenido a nadie, o sea, ¿cómo te lo explicas? No tenía protección. No la tenía, en efecto. En esta parte del video que vemos en pantalla, en una parte ella dice: ya iniciamos campaña en el mercado, aunque no teníamos protección, estuvimos cuidados porque estuvo ahí la Secretaría de Seguridad. Ella misma le hace el reconocimiento a la Secretaría de Seguridad que había estado con ella en el mercado. Híjole, pues no les alcanzó tal vez el turno o no les alcanzó el tiempo a los elementos de la Secretaría de Seguridad o a los mandos. El caso es que no le mantuvieron la seguridad aparentemente, porque de haberla mantenido, tal vez no la hubieran asesinado. Pues es porque te digo, a lo mejor les faltó preparación, faltó una táctica, perdón. Sí. Bueno, las investigaciones tendrán que ir a profundidad, en efecto, para deslindar responsabilidades y decir si había alguien con ella cuidándola de entrada. Es lo que también Diego Sinué dijo, que iba a pedir a la fiscalía que siguiera hasta las últimas consecuencias y que hicieran las investigaciones y tal, ¿no? Lo de siempre, pero hay que recordar también que no están en muy buenos términos, como sucede en varios estados de la República, infortunadamente, la relación entre el gobernador y su fiscalía. Alma Alcaraz es la candidata a la gubernatura del estado por el partido Morena. Alma Alcaraz estaba impresionada por el asesinato, pues, de su correligionaria de partido, de Gisela, y poco tiempo después, no sé, a lo mejor una hora después,
anunció que suspendía las actividades de su campaña, temporalmente o momentáneamente. Pidió que se guardara un minuto de silencio por Gisela Gaitán y dijo, entre otras cosas, que Guanajuato era un estado fallido, que no había gobierno y demás. Yo en ese momento me pregunté que por qué lo seguían asesinando y tal, y dije, a ver, veamos la lista de los candidatos y candidatas asesinados en este año, en este 2024, durante este periodo electoral, o para este periodo electoral, y es Guanajuato. Como para que diga eso, pensé, Guanajuato debe ser de los estados donde hay más candidatos o funcionarios de gobierno asesinados. No me sonaba. Y entonces me puse a contar. Son 24 los políticos y candidatos asesinados en lo que va del proceso electoral. No les voy a decir nombre por nombre, pero empezando en diciembre del 2023, yo me encontré, hasta donde recuerdo, 2 candidatos, contando a Gisela Gaitán, 2 candidatos asesinados en Guanajuato. ¿Dónde hay más candidatos asesinados según esta lista? Ya no me dio tiempo de sacar como que todos los números tal cual, ir registrando uno por uno. No los tengo en estadística, los tengo por nombres y meses, y estados, por supuesto, y si eran candidatos y demás. Pero Michoacán y Guerrero son los que tienen más asesinatos. Creo que Guerrero en primer lugar, de hecho, el primero fue un aspirante alcalde de Citlala en el estado de Guerrero. Luego probablemente primero Guerrero, luego Michoacán y luego muy cerquita el Estado de México en candidatos asesinados. De Guanajuato, por ejemplo, en diciembre, en el regidor panista de Salvatierra, Alejandro Lanuza Hernández. Después encuentro Acapulco, Marabatío, Michoacán, Cuautla, Morelos, otro en Chiapas, Colima, Zamora, Michoacán, Guerrero otra vez, Chilapa, que es otra vez Guerrero, si no me equivoco, Veracruz, otra vez Zapopan, ahora Zapopan, otro en Zacatecas, Ecatepec, Michoacán, Marabatío otra vez Michoacán, por lo tanto, Guerrero otra vez. O sea, estoy recorriéndolos y como ustedes ven, solamente ha aparecido una persona del estado de Guanajuato, y después hasta abril aparece Gisela Gaitán, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya. Entonces yo, y ya con eso termino, Carlos, me preguntaba cuando oí a la candidata a la gubernatura del estado decir, a ver, y si fuera de otro partido diría lo mismo, o si hubiese ocurrido algo similar contra un candidato de Morena. O sea, lo hemos oído que han dicho que es un estado fallido cuando asesinan a un candidato o funcionario morenista en Guerrero, refiriéndose a esa entidad. Por supuesto que no, nadie lo ha dicho, no de los funcionarios de Morena. O sea, sí me explicó, es un poco este conflicto de cuando son declaraciones solamente políticas, ¿no? Que no se bajan de la contienda política, no obstante que hay una vida de por medio que se perdió. Sí, lamentable sin lugar a dudas. En efecto, son 24 los políticos y candidatos asesinados en lo que va de este proceso electoral desde diciembre del año pasado. Y pues también lamentablemente Adrián Guerrero, candidato a regidor de Morena, murió junto con la aspirante alcaldesa de Celaya, es lo que confirma El Sol de México. Ya son 3. Adrián Guerrero se encontraba junto a Gisela Gaitán, candidata a la alcaldía de Celaya, cuando personas armadas dispararon contra ellos. El Sol del Bajío, así firma la nota, y escriben: Adrián Guerrero, candidato a regidor en Celaya por Morena, murió junto a Gisela Gaitán, aspirante a la presidencia municipal de la misma demarcación. Es lo que confirma El Sol de México. Mira, pregunta Marco, ¿es mi imaginación o asesinan más a candidatos de Morena o es parejo? Así a bote pronto yo puedo decir que es parejo. Es parejo. Es parejo. Y el teacher Héctor dice, antes se hablaba del México bronco, hoy es el México de la barbarie, es verdad. Justo eso decíamos antes de arrancar el programa, Carlos y yo, sí, hablando de estos casos y de todas las cosas que están ocurriendo en este país. No lo dijimos de esa manera, que me parece muy atinada, pero estamos absolutamente de acuerdo, Carlos.
Sí, completamente. Sí, es lamentable todo lo que ha estado ocurriendo y lo que sigue ocurriendo, por desgracia, y en donde se desvelan, pues quizás los más bajos instintos de los seres humanos, ¿no? Y cómo se manifiestan, por desgracia, en ciertas circunstancias, en ciertas situaciones. Es increíble. Ya entraremos a detalle a hablar de esto. Entraremos a detalle. Nada más hubo una cosa que dijimos antes del programa y que no estamos diciendo ahora, es el hecho de que ya habíamos visto que en las elecciones pasadas, en el 18, también hubo muchos candidatos y candidatas asesinados. Y desde antes, incluso desde la elección anterior, la de 2012, se empezaba a hablar de narcoelecciones y de cómo el narco estaba controlando elecciones a nivel municipal en muchos de los estados. Pero se veía y todavía se dudaba que esto sucediera, o el crimen organizado, ya no el narco, el crimen organizado, porque ya no nada más son nada más es narco, hacen muchas cosas más, se han diversificado lamentablemente. El asunto es que hoy, muy probablemente lo que estamos viendo es justamente esos grupos criminales que están, entre comillas, seleccionando a los candidatos que quieren en tal o cual municipalidad o gubernatura o diputación, lo que ustedes quieran. Y al que no lo quieren, pues lo quitan así. ¿Y por qué no lo quieren? Bueno, pues porque o simpatiza con otros grupos rivales, o simplemente no simpatiza con ninguno. Entonces, lo que está sucediendo, y esto debería de preocuparnos muchísimo, es este crecimiento, esta expansión del dominio del crimen organizado alrededor de las elecciones de este país, ¿no? Y debe preocuparnos porque al final lo que pasa es que ellos están dejando que estén quienes ellos quieren que estén o tratando de poner a quienes ellos quieren que estén, y eso, pues, ¿de qué te habla? Pues precisamente de narcogobiernos. Por eso lo delicado del asunto y por eso que es delicado que sigan asesinando a candidatos, y es delicado que no se ponga freno a ese, pues a esas, qué cruel lo que voy a decir, pero pareciera temporada de cacería para los criminales. Bueno. Es muy preocupante. Ojalá de verdad que no lo politicen. Ojalá que y no. que lo tomen con la seriedad que el caso se merece. Porque no estamos hablando nada más de que se tiene que dar el pésame, que se tiene que hacer pésame a las familias, a los seguidores y demás y todo, pero creo que la preocupación va hasta este nivel del que estamos hablando, Carlos y yo, no con el afán de preocupar de más, sino con tratando de ser lo más objetivos, de decir, a ver, esto no es una cuestión de política, es una cuestión de seguridad que nos puede afectar a todos, a todo el país. ¿Qué es lo que queremos como país? Pero ahí ni los partidos ni nosotros tenemos mucho margen de maniobra, porque los ciudadanos no tenemos manera de saber si lo mataron, por qué o qué grupo lo asesinó. Por bueno o por malo. Por bueno o por malo, exactamente. Y si el que está opera o no con tal o cual grupo, con ninguno. Sí. Llega un momento en que ya no como ciudadanos ya no lo podremos saber. Y se supone que para eso están las autoridades, que es en quienes tendríamos que confiar, para que esas autoridades, haciendo inteligencia, pudieran cooptar a estos grupos criminales, impedir los asesinatos de los candidatos o de los aspirantes, pero pues eso no está ocurriendo. Sí, pedir que sigan haciendo sus elecciones. No es algo que tampoco les puedas pedir a los policías municipales. No, por eso tienes otro razón. Nivel. Tiene que ser un trabajo absolutamente de inteligencia y de mucha voluntad, ¿no? De realmente querer hacerlo. Me parece que estamos atrapados en una especie de callejón sin salida en este caso, ¿eh? Muy tristemente. Siempre el crimen siempre va, lo han demostrado en los últimos años, más de un paso adelante. Es correcto. Guanajuato, nuestro segundo hashtag en tendencia de hoy. A ver, el comentario acá de Carmen Castro dice: cada temporada de elecciones hay más casos de candidatos asesinados y eso es un signo de que la violencia y su poder sobre las mismas autoridades es más grande de lo que parece. Exactamente lo que estamos comentando, muy bien resumidito.
Muy triste. Y por Sí, acá la decía, es mi imaginación. Ah, no, no, era una respuesta, pero creo que lo contestamos diferente. también. Ale Ujú. Duyur dice que así es, Ella cree pareciera que sí. Ujú. que sí parece que son más. Me voy a poner a hacer el conteo, de estos Gracias. 24 que están Está asignados. padre. No ahorita, porque me distraigo, pero Sí. prometo tenerlo listo para el jueves. Vamos al siguiente, este es rápido. Es rapidito, ¿eh? Cuéntalo, Pues tú me hablas. Ivermectina. Ay, mi vida, qué ternurita. Oye, ¿te acuerdas para qué nos decía el doctor Ruiz que era la ivermectina? Para los piojos, ¿no? Exactamente, exactamente, exactamente. Es muy Para buena los piojos. para los piojos. Lo malo que, pues cuando no tienen la información completa y en este afán actual de la gente por defender hasta lo indefendible y por no importar comer sapos, que es lo que se ha visto mucho, pareciera ser ahora la dieta de muchos políticos, los sapos. Pues bueno, pues en este caso, lamentablemente, quiero que sepan que así se dice, no estoy siendo ofensivo en el argot, Oh, en la política, así se dice cuando un político tiene que hacer de tripas corazón y apechugar para reconocer pues algún error y ni modo, pues sacar el pecho aunque la haya regado él o alguien de su equipo o de su gente o de su militancia, etcétera, etcétera, o de su grupo. Cuando se tiene que hacer eso se dice que se comen sapos y en este caso pues estamos hablando precisamente de que una mujer que se llama Gabriela Cuevas y que tal vez algunos recuerden, Gabriela Cuevas fue panista. sí. En sus orígenes Destacada políticos, panista, ¿eh? Yo creo que hizo destacada buen papel panista. como legisladora dentro del Partido Acción Nacional y era una vocera importante del partido, fíjate. Sí, así comenzó como legisladora en el Partido Acción Nacional por allá de la cuarta o quinta legislatura, si no me falla la memoria, de toda la todavía Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal. Me tocó cubrir precisamente esas legislaturas y por eso las recuerdo perfectamente. Iniciaron más o menos al mismo tiempo su carrera política Gabriela Cuevas, Mariana Gómez del Campo, personalidades de ese nivel, y lo empezaron en el PAN. Gabriela Cuevas lo empezó en el PAN, en algún momento, si no me falla la memoria, hasta candidata fue de la delegación Miguel Hidalgo. Sí. No recuerdo si ganó, no lo recuerdo, creo, no estoy seguro si lo hizo, la verdad, pero como quiera que sea, estuvo en las filas del PAN y hoy por hoy es morenista, tan morenista que se atrevió a defender al gobierno de la Ciudad de México cuando usó de manera indiscriminada ivermectina. ¿Se acuerdan? En aquel momento más álgido del confinamiento, pues lamentablemente hoy sabemos que la ivermectina pudo haber generado hasta problemas y resulta que no está recomendada para el tratamiento del SARS-CoV-2. Bueno, pues ella trató de defender el asunto diciendo, pues en efecto, que el uso de la ivermectina pues estaba bien reconocido para algún cierto tipo de asuntos en particular. Nunca dijo pues para los piojos, ¿verdad? Pero pues en su afán de decir que pues no está tan mal usar la ivermectina, o sea, sí está mal que la hayan usado para lo del SARS-CoV-2, pero no está mal que se use la ivermectina. Lo malo que en ese pues trastabilleo o en esa intención de tratar de justificar o de defender lo indefendible, pues se convirtió en hashtag en tendencia de hoy, ivermectina. Pues sí, y ese es el hashtag, ivermectina, el tercer hashtag en tendencia. Vámonos a lo que sigue, Blanquita, de Vámonos. una buena vez.
Pues sí, lo que sigue son las efemérides y vamos a comenzar con ellas. Rápidamente les informamos que el 1 de abril, pero de 1938, se creó en Suiza la primera fábrica de Nescafé. El famoso café instantáneo, el Nescafé, fue creado el 1 de abril de 1938. ¿Qué tal? El 1 de abril de ¿quién no se ha tomado una taza de Nescafé de ese, ¿verdad? Porque además en su momento no tenía competencia, me acuerdo. Eso sí. ¿Verdad? Bueno, el 1 de abril de 1960 se lanza desde Cabo Cañaveral, allá en los Estados Unidos, el satélite meteorológico TIROS 1, primer satélite meteorológico puesto en órbita, 1970. 1 de abril, pero del año 1976. En Estados Unidos se fundó la empresa de computadoras Apple Computer Company. Imagínense, 47 años ya. ¿Sí son 47 o me fallan las matemáticas? O son 48 ya, del 76 ahora. Esa es la edad ya de la Apple Computer Company. 1 de abril de 1976. ¿Qué tal? ¡Wow! Vamos al 2002, el 1 de abril de ese 2002, hace 22 años ya, Países Bajos legaliza la eutanasia y se convierte en el primer y único país en hacerlo. Ya estaba despenalizada desde 1994, pero finalmente se legalizó la eutanasia ahí en Países Bajos. Vámonos con la siguiente efeméride del 1 de abril, pero en el 2004. Google anunció su puesta en funcionamiento del Gmail para el público. Su servicio de correo electrónico fue creado por Paul Buchheit el 1 de abril del 2004. O sea, hace 20 años. Parece que tuviera menos. Ajá. ¿O más? Más, yo digo, fíjate que me acuerdo mucho que sale Google y le vino a dar en la torre para empezar a Hotmail. A Hotmail, claro. Y a Yahoo, ¿no? Sí, por supuesto, a Yahoo y a Hotmail y a MSN y a muchas otras todavía, tienes razón. Yo creo que es el gran servidor de correos, porque además no solamente son correos, mucho más que eso. Sí, pues sí. Uh-huh. 1 de abril del 2014 sucedió un muy fuerte terremoto en Iquique, allá en Chile. Fue de 8.3 grados en la escala de Richter. Estuvo tremendo. Sí, es una zona muy sísmica, pero ese fue 8.3 grados, es muchísimo. Qué miedo. Sí, 2014. Okay. De abril, pero de 2016, la banda de rock estadounidense Guns N' Roses anuncia un concierto sorpresa en la Sala Troubadour de Los Ángeles, pocas horas antes de su comienzo, reuniendo de nuevo a los componentes originales, Axl Rose, Slash y Duff McKagan, que no tocaban juntos desde 1994, pues lo volvieron a hacer ese 1 de abril de 2016. Me imagino que para los fans debe haber sido un súper reencuentro, mira. Avisaron unas horas antes. Y aún así llenaron la plaza. Eso sí. A reventar por su. Pues sí. A correr se ha dicho, dijeron, no sé. Vámonos. Vamos al 2 de abril para nuestros amigos del Como en Vivo. En 1935, Sir Robert Watson Watt, físico británico, patentó el radar allá en Inglaterra. Vámonos a 1978. Sigue siendo 2 de abril, pero de 1978. En ese momento, ese día,
empezó a emitirse la serie Dallas en la cadena de televisión estadounidense CBS. Me imagino que una serie emblemática, por supuesto, 2 de abril de 1978. Han hecho ya varios remakes, ¿verdad? Pero la original empezó en el 78. Sí, fue súper, súper exitosa. Me acuerdo que esclavizaba a la gente frente al televisor. Lo hizo en Estados Unidos y lo hizo en muchos otros países, incluyendo México. Claro. Vamos al 2 de abril, pero de 1982. Ese día se inició la Guerra de las Malvinas al invadir Argentina las islas, precisamente, de las Malvinas. ...2 de abril de 1984... un comando palestino mató a 48 personas en Jerusalén. 2 de abril de 1984. Si los problemas no son de ahorita. Así es. Vamos al 2005, 2 de abril de ese año, falleció el Papa Juan Pablo II allá en la Ciudad del Vaticano. El Papa viajero, le decían. Hey. Y nuestra última efeméride es la del 2 de abril del año 2017. Una avalancha de lodo en Mocoa, Colombia, causó la muerte de 254 personas. Hubo más de 200 desaparecidos. Todo esto lo generaron las fuertes lluvias en 2017. Bueno, pues hasta ahí las efemérides. Buenas noches, Lupita Ortega, bienvenida. Muy bien. Bueno, híjole, Tasco. Pues vamos a tener que hablar de este asunto lamentable que ocurrió el Jueves Santo, en pleno Jueves Santo en Taxco, Guerrero. Es imposible que no hablemos de él. Todavía sigue estando, de hecho, en los titulares de los espacios informativos en radio y en televisión. Ya saben ustedes a qué nos referimos, en efecto, a la niña Camila y a este hecho atroz, lamentable, que derivó después, para empezar, mejor dicho, pues en la muerte de la pequeña después de que la secuestraran, presuntamente personas que eran muy allegadas a la familia y que se habían llevado a la niña para que jugara con su amiguita que tenía de la misma edad en la casa de una mujer, del más o menos de la misma edad, en la casa de una mujer, madre soltera, se presume que vivía con sus hijos, 4 hijos, entiendo, 2 varones, 2 mujeres, la pequeñita de la edad similar de Camila. El caso es que detrás del asunto, el hecho de que Camila nunca regresara a casa provocó que se iniciara una denuncia que, por cierto, y vale la pena decirlo, no les recibieron, no les quisieron iniciar en Taxco, Guerrero, y por lo tanto se tuvo que ir la familia a levantar la averiguación previa en Iguala, Guerrero. Eso está extraño porque hay protocolos que se tienen que seguir cuando se habla de la desaparición de un menor de edad, y el protocolo es atender inmediatamente y buscar inmediatamente a la menor, y aquí simple y sencillamente los batearon, no los quisieron atender y los mandaron hasta Iguala. De entrada ya por ahí estuvo malo el asunto. Ya después, pues vino lo peor. La pequeña es encontrada sin vida en las orillas de la carretera. Surgen videos en donde se presenta pues cómo aparentemente el cuerpo de la pequeña es llevado a un taxi para después tirarlo a las carreteras, y todo esto revelado por el propio taxista. ¿Por qué? Pues porque son tiempos en los que hay cámaras prácticamente por todos lados y los videos surgen de inmediato, y de esa manera se pide la intervención de las autoridades para que se vaya a detener a los presuntos secuestradores, y las autoridades pues rascándose la barriga, decían algunos, porque tardaron muchísimo, nunca hicieron caso, nunca llegó la orden de cateo, mucho menos la orden de aprehensión, y todo eso es lo que se
explica como justificante para que una comunidad enardecida linchara a los presuntos secuestradores, Blanquita, A la arrancándole la mamá, vida a una mujer. a la mamá de esta familia, que supuestamente había sido la autora. El taxista fue el mismo que reveló dónde estaba el cuerpo de la niña cuando lo capturaron, porque era el que se veía en las grabaciones, grabaciones que no fueron proporcionadas por la autoridad, sino que la familia, ante la desesperación y la falta de atención por parte de las autoridades, buscaron una manera de hacerse de las grabaciones y fueron ellos quienes las revelaron, fueron ellos quienes empezaron a esclarecer el asunto. Luego viene esto de, pues, frente a ese antecedente de que no me hicieron caso, ahora lo que quiero es que detengan a la persona que se supone que es la autora, a la mujer, que era vecina finalmente. No era la primera vez que la niña iba con esta familia. Eh, eh, que la detuvieran, y como no actuaba la autoridad, se supone que los policías municipales sí fueron, pero la comunidad estaba ya desesperada. Hay que tomar en consideración que Taxco ha vivido en los últimos meses, en las últimas semanas, olas de violencia tremendas ante los amagos del crimen organizado, para empezar con el transporte público, a los Sí. que les cobran derecho de piso, y como ese derecho de piso les cobran a muchos negocios, y las diferentes amenazas que ha habido. Recuerden que hubo una protesta en el mismo Taxco, que la gente apagó completamente la luz, dejaron completamente oscuras a Taxco hace varios meses, también como protesta precisamente por la inseguridad que se está viviendo en ese lugar tan bonito y turístico, de tanto atractivo turístico. Bueno, pues esos vienen de ese contexto, y entonces ¿Te de acuerdas de una, los trabajadores secuestrados del también basurero? trabajadores secuestrados, así es. Qué fue lo que pasó con ellos? Según lo que veo, nada más liberaron a 4 y esa noticia se dio en enero de este 2024. 4 liberados de 12 trabajadores del Sí. basurero de Taxco que secuestraron. ¿Dónde están los otros 8? Nadie dice nada. Han matado también a policías, o sea, de verdad la cosa está. Entonces, Sí. viniendo de ese contexto, de esa ola de violencia, la gente naturalmente reacciona y dice, las autoridades no están haciendo nada. Y entonces se van a buscar a esta mujer. Parece que la mamá de la pequeña Camila no estaba en la turba. Y hay otra cosa que llama la atención, una nota que salió hace rato, donde se habla de que gente ajena a la comunidad llegó a incitar a la violencia a los pobladores, precisamente para que todo terminara en el linchamiento de la mujer y heridas a otros 2 o 3 hombres. La Dos. mujer, 2 hombres, que creo que son los hijos. La Sus mujer hijos. perdió la vida, sí, efectivamente, ya ni siquiera la llevaron al hospital, la llevaron directamente al Ministerio Público, los mismos policías. Los policías eran 6 policías, no podían hacer nada frente a una comunidad enardecida. Si hubieran terminado igual que la señora, pues, si hubieran querido hacer algo. Escuchaba yo una entrevista con el alcalde, que es de Movimiento Ciudadano, por cierto, y que decía que ellos hicieron lo que tenían que hacer, que lo que estaban esperando era que Las acudiera, órdenes. pues que acudiera la policía, Guardia Nacional. la Guardia Nacional y la Fiscalía del Estado. O sea, ellos necesitaban apoyo del Estado, Secretaría de Claro. Seguridad Pública del Estado y también la Guardia Nacional, pero tardaron en llegar. Y entonces ese fue parte del asunto. Luego, hay desatinos tremendos, como que el secretario de Seguridad de Taxco cometió un error del que luego se Sí, disculpó, pero le costó el puesto, el porque le dijeron, puesto. ¿sabes qué, maestro? Tú ya no puedes trabajar acá con nosotros, porque dijo que era responsabilidad de la mamá, porque la mamá no había cuidado a la hija. O sea, cuidar a tu hijo es que no lo dejes salir ni a la puerta porque algo le puede pasar. Si ya la niña había ido a jugar y eran vecinos, y había Claro. una niñita de su edad, y ya no era la primera vez que iba, no es que no la haya cuidado, tan la cuidó que poco después se dijo, a ver, Luego, mi hija no luego. llega, ¿dónde Y está? ¿No? Bueno, finalmente un muy mal comentario, insisto, él se disculpó, pero pues le valió el puesto también. uh-huh. Entonces, son todas estas cosas que han surgido alrededor del caso de la pequeña Camila, la mamá que lo que pide pues es justicia. Ya se dictó también auto de prisión en contra de Axel, uno de los hijos de esta mujer también. Auto de Eh, vinculación a proceso. Auto de vinculación, sí, perdóname, de vinculación al segundo implicado, Axel Alejandro N. por el feminicidio de Camila. Yo quería preguntar, ¿es feminicidio o es infanticidio, Carlos?
Es una buena pregunta, Blanquita. No sé, acuérdate que los tipos penales dependen del código del lugar. Aquí Mm, para poder responder esa pregunta tendríamos que revisar el código penal del estado de Guerrero para ver si todavía existe la figura del infanticidio como tal. Es más, para ver siquiera si tiene incluida ya la figura de feminicidio en su código penal, mm. porque de alguna manera pues puede ser considerado de algún modo solo como un homicidio simplemente en pandilla, pero vamos a ver cómo clasifican el delito precisamente, entonces nos enteraremos justo cuál es el tipo penal para el mismo, pero no sé si Tan pueda grave. ser infanticidio. Para empezar, no sé siquiera si lo tengan ya, si tengan ese tipo penal en el código. Son tecnicismos al final de cuentas, pero como sea, tendrían que ser penas importantes, ejemplares. Uh -huh. Dice Marco, las autoridades no buscaron a Camila, fue su familia, es cierto. Después las autoridades no enviaron la orden de cateo de arresto, por ello la población enfureció y tomaron la justicia en sus manos. Y dice también, no es por defender a la señora, pero lo correcto no era llevarla a un hospital en una ambulancia y no al ministerio en la bate de la camioneta cuando evidentemente estaba gravemente golpeada. Pues sí, sí, eso era lo Aparentemente no correcto, es lo les que debieron permitieron a los policías que la llevaran. Eso al también se hospital. dijo. Así es, aparentemente no se los permitieron. Por eso decimos que, ay, que es tan complejo hablar del asunto y encontrar responsabilidades, Otra cosa porque grave que escuché, Carlos, para completar el cuadro terrible de sí, estas cosas, de estas tragedias espantosas, es sí, que de verdad que supera cualquier ficción, o sea, Fuente Ovejuna se queda cortísimo. ay, A los policías tampoco pudieron hacer gran cosa, porque para evitar que se movieran y bajo amenaza los bañaron en gasolina. Y si imagínate. hacían algo, les prendían fuego. Es lo que te digo, que eso es lo malo de este tipo de cosas, que lamentablemente pues se desborda Sí. y cuando las autoridades son tan débiles, ¿Sí? Y la vienen de una impunidad ola es lo de que permite. violencia que se ha venido incrementando en el estado, Claro, la gente está en un estado de tensión permanente. Luego también, pasa esto. imagínate. Sí, es lamentable, pero en fin, ya veremos qué es lo que ocurre. Por lo pronto se seguirá hablando del caso de la pequeña Camila, como Sí, también se sigue hablando, Blanquita, de secuestros masivos. ¿Se acuerdan que en Culiacán, Sinaloa, se había hablado, en algún momento se habló del secuestro masivo de más de 60 personas y decían, ya aparecieron 58, ya nada más faltan 8, siguen faltando allá en Sinaloa? Pues ¿qué creen? Que a Sinaloa se le suma el estado de Nuevo León, en donde también hubo secuestros masivos. Durante el fin de semana pasado se reportó la desaparición en un principio de 17 personas, después se habló de más de 20, como quiera que sea, pues al final de cuentas ya encontraron algunos, pero todavía no han encontrado a todas las personas desaparecidas también en el estado de Nuevo León. Eso es otro asunto al que no hay que perderle el ojo. que no lo habíamos visto, lo vimos en Sinaloa y ahora rápidamente, A muy, Nuevo muy León. pegadito al caso de Sinaloa, sucede en Nuevo León. En Toluca, en el Estado de México, aseguraron unas bodegas presuntamente relacionadas con casos de extorsión. En una de las bodegas está presuntamente relacionada con el secuestro de 4 trabajadores en Toluca y la Fiscalía del Estado informó que la dueña de los establecimientos está presuntamente vinculada a un grupo delictivo. ¿Y quién lo iba a decir? La dueña de esos establecimientos es la misma mujer que salía a dar entrevistas en medios de comunicación, porque a sus empleados fueron a los que les secuestraron precisamente, que ya después los liberaron. ¿Se acuerdan que hace poco les informamos la liberación de los empleados de la bodega de pollo? Bueno, pues después de que la liberación viene este hecho, Sí. cómo las cosas, Eran sus mismos trabajadores. imagínate nada más, ¿qué No, tal? bueno. Increíble el asunto. Bueno, Campeche, también al rojo humo. Campeche es un polvorín. Sí, todavía. Le dije, los policías desesperados, porque la gobernadora no les hace caso, porque la gobernadora no los toma en serio, porque está confrontada, en lugar de escucharlos, ha decidido confrontar a los policías en Campeche, a los y las policías en Campeche. Le mandaron un mensaje al presidente López Obrador, donde le dicen, siempre lo hemos apoyado, señor presidente, porque ahora usted nos traiciona así.
¿Por qué? Pues porque respaldó a la gobernadora Laida Sansores y cómo no, si es su cuatache y él siempre mete el pecho por sus amigos. Sí. Esto porque él la defendió ante las protestas por las agresiones que han sufrido y le escriben ellos, ¿acaso uno de nosotros tiene que morir? ¿Acaso nuestras vidas no tienen valor? Es el mensaje que le mandan al presidente. Veamos qué responde, si responde. No creo, bueno, esto fue del 28 de marzo, ya debería de haber respondido, que yo sepa no lo ha hecho. Pues lo que pasa es que hay un montón de cosas por las que tendría que responder, pero él, recordemos que las mañaneras las ocupa para otros asuntos que son los Para importantes para él. Pues sí, evidentemente. Proceso va a publicar algo interesante. Operación Silencio. Así el ejército ocultó información sobre el caso Ayotzinapa. Así se publica por lo menos una parte en internet y explican testimonios en poder de la FGR apuntan a que la Sedena ordenó resguardar material sensible sobre la desaparición de los 43 de Ayotzinapa y mentir a la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso y a los padres de los normalistas. Interesante lo que escribe en Proceso y que será motivo de su número de esta semana. Tenemos un problema grave a nivel América Latina que podría extenderse, ya lo habíamos dicho, ¿no? El doctor Frisby nos lo dijo aquí, en ese programa, en alguna ocasión en que hablamos del dengue, dijo que en la medida en que las temperaturas subieran, el mosquito transmisor del dengue también iba a subir, digamos, ¿no? Se iba a ir acercando a las zonas a las que normalmente no llegaban. Bueno, pues eso ya está pasando. Se expande el dengue en América Latina. Es el primer trimestre con cifras alarmantes de casos de dengue en América Latina. Los países de la región están diseñando diferentes medidas sanitarias, pero por lo tanto Brasil ya tiene un cálculo, 4.2 millones de infecciones en 2024, es bastante más, porque además lo que se teme o lo que está sucediendo es un incremento exponencial de los casos de dengue, 2, 4, 6, así, ¿no? Y 2, pues 4, 8, 2, 4, 16, 8, 32, 4, 8, 16, 32, 64. 64, ajá, Sí, está más 128, cañón. así, ajá. Bueno, pues eso es lo que está sucediendo y sucede no en Brasil, nada más. Brasil es el que ya lo está viviendo en este momento, pero está sucediendo en países de América Latina y México no es excepción. Sí, hay que estar cuidado, mucho cuidado. Recuerden que para ese tipo de casos hay que desalojar todo el agua estancada de las llantas, de los botes, de las cubetas, de ahí es donde se ubica el mosquito que produce el dengue, el zika, el chikungunya, el paludismo, etcétera. Síndrome de Guillain-Barré, también hay que hablar de él porque recuerden que está presente en Tlaxcala, ya le arrancó la vida a 4 personas y las autoridades de Tlaxcala detectaron que en el 94% de las pruebas que hicieron en pollos encontraron pues que estaban contaminados con Campylobacter y ya saben, pues hay que clausurar. Ya clausuraron 30 pollerías, como si de esa manera pues se pudiera evitar el asunto. Más bien lo que dicen los expertos es, recuerden que el pollo no se debe lavar. Y sé que muchas abuelitas y muchas mamás me van a decir que estoy loco y que yo no sé de cocina, pero pues no tiene uno que lavar el pollo. Y es más, si lo quieren lavar, lávenlo, dice por ahí. No se trata de eso. Nada más que el asunto es que hay algo que se llama contaminación cruzada. Si el Campylobacter está en el pollo y lavamos el pollo para quitarle el Campylobacter, no se le va a quitar con la lavada, se le va a quitar cuando lo cocinemos. Pero si lo lavamos y ocupamos la misma tabla para picar donde pusimos el pollo para después las verduras o para lo otro, ahí es donde vendría la contaminación cruzada. Entonces, si quieren lavar el pollo, aunque no es recomendable, insisto, pero hay gente que me dice, es que se tiene que lavar. Sí, pero es que las abuelitas dicen, es que le tengo que lavar. Está bien, abuelita, lávelo, pero lávelo aparte y ya después métalo a cocinar y todo lo que haya utilizado, todo lo que haya estado cerca del pollo, lávelo después, lávelo bien. Incluyendo la tarja, el propio Incluyendo la fregadero, tarja, incluyendo la el tabla, bicho el ese se le pega hasta los guante de trastes, plástico, hasta todo los incluye. cubiertos, a todo. Exacto, todo lávelo bien.
y ya ahí sí va a eliminar de manera mejor la posibilidad de contaminarse. Porque la gente no quiere dejar de lavar el pollo, me ha pasado, ¿eh? Sí, cómo no. Bueno, laboratorios de Estados Unidos han confirmado la presencia de gripe aviar en rebaños lecheros de Michigan y de Idaho. Investigadores temen que el virus se esté propagando a otros estados e incluso a otras fronteras. Temen, pues, que este brote de gripe aviar en vacas llegue a México y a Europa. Yo no sé si Ojalá es. que no. Ojalá que no, pero pues a ver si lo logran detener, mi querido Carlos, cómo sabe, cómo, digo, los científicos trabajan en esto, ¿no? Nosotros no Es sabríamos cómo correcto. detenerlo, pero sí hay preocupaciones por algo, ¿no? Es correcto. También aquí en México de por sí hay preocupación porque recuerden que por la pandemia la vacunación se vino por los suelos, no la del SARS-CoV-2, pero sí todo lo demás. Y por esa razón la Secretaría de Salud inició ya una campaña de recuperación de cobertura de vacunación con énfasis en poliomielitis, sarampión y rubeola. Las acciones por grupo de edad permitirán iniciar o completar esquemas en niñas y niños de 1 a 9 años, en adolescentes de 10 a 19 años, en todo el país. Acérquese a la Secretaría de Salud, a sus centros de salud, acérquese porque ya empezó la campaña. Muy bien. Y bueno, 34 connacionales, 24 hombres y 10 mujeres fueron pues evacuados de Puerto Príncipe allá en Haití. Había 7 menores entre estas personas. Buscaban salir todos estos mexicanos de ese país por la crisis de inseguridad que se vive actualmente. No hay gobierno en Haití. Haití ya hay muchos que lo definen como un país, no un gobierno, un país fallido. Han ido crisis tras crisis y no hay gobierno que pueda controlarlo y los países ven de lejos lo que está sucediendo en Haití y nadie quiere ayudar. Está en poder de la criminalidad. Por instrucciones del presidente, un buque con el helicóptero de la Secretaría de Marina apoyó en la operación de repatriación humanitaria para salvaguardar la integridad de los mexicanos en el país. Ese es el post de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Manifestaron su voluntad estos mexicanos de regresar a México y por eso la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Gobierno de México, por tanto, hizo lo conducente. El operativo fue coordinado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y el almirante secretario, quien respondió al agravamiento de la situación de inseguridad que se vive en Haití, generada por grupos del crimen organizado y caracterizada por la violencia, escasez de alimentos y de productos básicos, parálisis económica y cierre de los servicios públicos. Por razones de seguridad y con el objetivo de proteger la integridad de los connacionales que fueron repatriados, así como del personal de CEMAR y la SRE, el operativo no fue anunciado con antelación, mismo que dio inicio a las 4 de la mañana de ayer, de este domingo 31 de marzo. Es parte del comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de película y real. Sí, pues de película también esto, Blanquita. Imagínense nada más una embarcación que naufraga con chinos enfrente de las costas de Playa Vicente, Oaxaca. Habían salido de Tapachula, Chiapas. Era dirigida por un mexicano, pero iban, se presume, inmigrantes chinos a bordo de la misma. Lamentablemente, pues los cuerpos de 8 personas emergieron y salieron precisamente del mar a la playa Vicente, que se encuentra en el estado de Oaxaca, y uno de los náufragos sobrevivió, fue el que dio mayores detalles. Ahora Wow. China le exige a México que intensifique la investigación por la muerte de estos migrantes chinos tras el naufragio. ¿Qué tal? Se sabe mucho de migrantes del mundo, pero migrantes chinos, así ilegales, ¿Sí? no se ¿Hacia sabe mucho. Estados Unidos? ¿Cómo para qué? Sí, sí, no se sabe. Bueno, el No gran sé. sueño del presidente de China, de la República Popular China, es superar a Estados Unidos en competencia económica, pero no lo logra porque las mismas leyes de su país no se lo permiten. Ese es otro asunto. Okay. Bueno, dice Trump a la propuesta del presidente López Obrador de que Estados Unidos aporte 20,000 millones de dólares para ayuda. Esto es muy rápido. No Sí. les daría ni 10 centavos. ¡Auch! Así de fácil. Lo que nos espera si gana Trump, y lo peor es que todo parece indicar que va por ahí el asunto, La Blanquita. elección Ya es lo Trump hemos dicho. Biden.
Sí. Otra muy rápida. El presidente López Obrador se reunió con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, reanudaron el diálogo, pero los maestros después de la reunión salieron en Palacio Nacional y dijeron que se mantiene el llamado al paro de labores para el próximo 15 de abril. ¿Se acuerdan de Yasmín Esquivel, la jueza que plagió la tesis de licenciatura? Bueno, ya sabemos que la UNAM está impedida porque un juez así lo determinó, de seguir con las investigaciones y dar a conocer los resultados de las investigaciones sobre este plagio. Bueno, pues la UNAM determinó proceder con una denuncia penal y un amparo contra el juez José Salazar Uribe por obstaculizar el proceso legal para que pueda dar a conocer el dictamen sobre el plagio de la tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel. Esta historia no ha terminado, aunque por ahí se había olvidado. Ojalá que pronto tenga una resolución. Por lo pronto, pues empezaron las campañas y Claudia Sheinbaum anda en lo suyo. Propone crear una agencia federal anticorrupción. Estuvo acompañada de Javier Corral, eso está interesante. Por otro lado, hablando de la misma Claudia Sheinbaum, ya está en el nivel Andrés Manuel López Obrador, que ya no es AMLO, es la investidura presidencial. Ahora ya en Milenio contestó de manera similar Claudia Sheinbaum, dijo, ya no me pertenezco, ahora represento el futuro y la esperanza de muchos mexicanos, algo así por el estilo. En fin, y por último, tratando de pues hacerle al estilo Friends, sacaron un promocional donde está Claudia Sheinbaum, Omar García Harfuch, Clara Brugada. No, bueno, pues tienen una gracia. Pero que parece bueno, desgracia. Oye, yo lo quiero que lo vean nuestros amigos. Yo no quiero decir nada. Quiero que lo vean nuestros amigos y que aquí lo tengo. Okay, y que gracias. Y que ellos nos digan que ellos opinen. Sí, pues claro. Ahí va, desde el principio. Venga, lo voy a poner. Espérenme tantito. Momento, que soy lento, dicen por ahí. Buenos días todos. Bueno, ¿qué opinan? Ahí lo dejamos, a ver si quieren opinar a ese respecto, nos encantaría. Decía por lo pronto, cuando se dijo, no me los imagino, jaja, ¿no? Era lo que decía en principio. Bueno, mientras ustedes nos dicen qué les pareció el video que presentaron además un día después de sucedido lo de Camila, allá en Taxco, que también es un desatino, pero bueno. Xóchitl Gálvez propuso un plan X refrendando el respaldo a los organismos autónomos por un lado y por el otro lado habla de la seguridad y dijo que ya quiere un México en donde las mujeres vayan de fiesta sin miedo. Hay una estadística bien interesante, Carlos, no sé si la viste, es de Massive College, que comparten la primera medición de los 300 distritos federales en México. Resulta que hay, pues si no un empate técnico, casi. Es la composición de la Cámara de Diputados lo que presentan, pro gobierno contra oposición, por partidos y el porcentaje de votación por partidos y el resultado por distrito federal. Bueno, aquí está la composición en la Cámara de Diputados, pro gobierno contra oposición. Los curules uninominales estaría en la oposición el 45.7%, poco más o menos 9 puntos arriba, pro gobierno 54.3%. Esto es 137 las curules para la oposición y 163 para Morena o para los partidos simpatizantes de Morena, ¿no? En las plurinominales la oposición tendría, mejor lo voy a decir en lugar de porcentajes, número de curules, 241 curules contra 259 del gobierno. En la composición de la Cámara de Diputados por partidos, las curules uninominales, Morena tendría 163 contra 125 de PRI, PAN, PRD y muy poquititas, apenas 12 de Movimiento Ciudadano. Las plurinominales quedarían 259 para Morena, 216 para PRI, PAN, PRD
y 25 para Movimiento Ciudadano. Y finalmente, esta sería la composición. Ay, no lo estoy compartiendo, ¿verdad? Perdón. Esta sería la composición de la Cámara de Diputados por partidos uninominales. Así están. Lo azul es el PAN, PRI, PRD, luego sigue Morena y las últimas hileritas son las de Movimiento Ciudadano. Aquí está lo que les decía, así está el mapa. Cámara de Diputados por partidos, así quedaría. La Cámara de Diputados pro gobierno contra oposición, así quedaría. De los uninominales arriba, plurinominales abajo, y van a presentar otras dos, una para finales de abril y otra para finales de mayo. El asunto está bien interesante. ¿No te oímos? Decía yo, sí, está muy interesante y más interesante que se va a poner precisamente el día de las elecciones. Pues habrá quienes estén desencantados porque todo mundo ahorita, como decimos, en lo suyo es el mejor, es el que va arriba, es el que va ganando, es el que las trae todas consigo. Ya veremos qué pasa el 2 de junio. Y por lo pronto el presidente Andrés Manuel López Obrador ya empezó a esbozar un asunto interesante, Blanquita. El hecho de que la oposición no va a estar conforme con el triunfo de Claudia Sheinbaum si es que así ocurriera y que buscarían tal vez impugnar la elección. El presidente dice que buscarían dar un golpe técnico. Ya veremos qué pasa. ¿Por qué? Pues porque recordemos que el presidente no para la boca, no deja de hablar en las mañaneras, todos los ya lo está reconviniendo el INE, el fin de semana otra vez le hicieron el llamado para que ya no diga nada, le dijeron que tenía que bajar una mañanera, la del 21 de febrero, y bueno, pues el presidente sabemos que no se puede callar. Y si no por estas razones no se puede y no quiere o no puede, como quieras, pero no se calla, en pocas palabras. Y como no se calla, la oposición al rato que vaya cuando pierda a decir que perdieron por culpa del presidente que estuvo hablando todo el tiempo en las mañaneras, ya quiero ver cuál va a ser la decisión del árbitro. Pues ya, el presidente ya los descalificó desde ahorita, por Dios. ¿No? Imagínate, el presidente, yo me acuerdo que lo dijimos desde el principio de su gobierno. Sí, yo decía, claro. Me acuerdo que decía una y otra vez, es que el presidente ya ojalá ya se baje de ya se baje de la campaña, ya deje de hacer campaña y se ponga a gobernar. Nunca lo hizo, nunca. Siempre lo dijimos aquí, es estrategia política. Y la estrategia política, si le está funcionando, como por qué la va a abandonar. Menos ahorita, lamentablemente. Claro. Bueno, rápidamente, en Alemania se legalizó el polémico consumo recreativo de marihuana. ¿Listos para el eclipse solar la próxima semana? Seguramente hablaremos del asunto, pero es el 8 de abril, el eclipse solar. México será uno de los estados para poder verlo. Es un fenómeno muy hermoso que hay que ver con cuidado, porque es de día cuando se oscurece pues todo y no hay que verlo con la vista así directo. Los peores lugares para verlo son Chiapas, Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Si andan por allá, pues qué triste historia. Los mejores lugares para verlo, Sinaloa, Durango, Coahuila y Mazatlán también, destacándose este último como el sitio predilecto tanto en el territorio nacional como a nivel internacional para la contemplación de este espectáculo. Ya estaremos platicando más del asunto. Perfecto, Blanquita. Pues si te parece, entonces, vámonos a lo que sigue. Sí, quiero comentar algo. Adelante. Un chico de Starbucks, ya saben que en los vasitos de Starbucks le ponen el nombre. ¿Usted, tú cómo te llamas? ¿Qué quiero? ¿No? ¿Qué quiero? Un capuchino con crema batida extra, dice Carlos, ¿no? Y le dicen, ¿cómo te llamas, amigo? Carlos. ¿Y cómo te llamas? A una chica le pusieron. Y un chico, pues le pareció que la chica estaba muy guapa y le pone el mensaje de, ¿cómo te llamas, Giselle? Y en el vaso le pone, Giselle, estás muy linda. Y la chica acusa acoso. Y se armó ahí una polémica de si era acoso o no era acoso, si era un cumplido, un piropo. Y fue tal la polémica que la chica, Giselle, tuvo que bajar sus redes sociales
argumentando antes que por supuesto que ella es muy guapa, ¿no? Yo la verdad es que lamento mucho que este chico se haya visto en esta, nada más por decirle algo lindo a una chica que haya sido considerado acoso. Y me pregunto en qué momento pasamos de que un cumplido pase a ser acoso. Ya no se pueden decir esas cosas. Me acordé mucho de mi maestra de danza cuando estaba en la primaria, que era muy bonita, y decía, es que si yo salgo y no me dicen un piropo, yo no me siento que me vea bien, necesito que alguien en el transcurso del día me diga un piropo. Bueno, hoy eso ya no se puede, por lo que veo. Pues lo que pasa es que ya las mujeres en estos tiempos no basan su validación en lo que les digan los demás, así de sencillo. Y en muchas ocasiones, pues se tiene que saber diferenciar lo profesional o el trabajo del asunto. Hay mucha gente que dice, pues no tiene por qué uno estar recibiendo ese tipo de mensajes y menos cuando va uno a pedir un servicio. En la calle, uno entiende que vas en la calle y en la calle alguien se te puede acercar y puede intentar coquetear contigo y dices, bueno, pues tú decides si lo aceptas o no lo aceptas y ya. Claro. Pero cuando tú estás ofreciendo un servicio a alguien o cuando tú estás yendo a solicitar un servicio, pues lo que menos quieres es la incomodidad de alguien que esté coqueteando contigo o que te pueda estar, aunque esto nada más es un mensaje, efectivamente, pues tal vez pudo haber incomodado a la joven, es comprensible, insisto, Seguramente eso fue. es comprensible, pero sí, son tiempos, híjole, muy difíciles en realidad Mira, para los chavos. algo muy útil de Caosfera, acosar, definición, perseguir sin darle tregua ni reposo a un animal o a una persona. ¿Está bien? Y no creo que Tal sea vez aquí no fue un acoso, ¿no? ¿no? Definitivamente, Pero porque él no estuvo ella acusaba acoso, insistiendo, ¿no? porque él no estuvo insistiendo ni nada, simplemente le puso un mensaje, ¿no? Pero fue un mensaje que a la muchacha le molestó y está en su derecho de que le moleste porque ella fue por un café, no a que la molestaran. Bueno, me sigue sonando un poco, es Es como exagerado, sí, pero así extremos, piensan en ¿sí? estos Cuando tiempos. estamos en los extremos, son los Sí, sí, extremos sí, que son sí. muy peligrosos. Sí, claro. Estoy de Ya se puede acuerdo. tramitar la CURP de las mascotas de nuestros perrijos o gatijos o lo que tengan, ya se pueden tramitar, es gratuito y esto es por lo pronto para la Ciudad de México. Muy bien. Bueno. Ahora sí. Es Registro Único de Animales de Compañía. Perfecto. RUAC. Bueno, vámonos. Las buenas del equipazo, gracias a José Antonio Cruz Peinado, nuestro corresponsal de esta sección, por el trabajo de todos los días. Gracias, José Antonio. Primera buena del equipazo. 6 mujeres de la comunidad indígena Rarámuri participaron en la carrera de Speed Project. Esta se corrió desde Los Ángeles hasta Las Vegas. Estamos hablando de un recorrido de aproximadamente 550 kilómetros sin parar. Madre mía. Imagínate nada más, 550 kilómetros sin parar, que se llevó a cabo del 29 al 31 de marzo. El desafío comenzó en el muelle Santa Mónica en Los Ángeles, terminó en el letrero Welcome to Las Vegas en Nevada. En el caso de las mujeres Rarámuri, cada una debía completar alrededor de 90 kilómetros en una carrera en la que no hay paradas, es decir, se corre de día y de noche por 2 días. Mientras una de las participantes corre, las demás descansan, se rehidratan y comen en una casa rodante hasta que se pide el relevo. ¿Qué tal? Ángela, Argelia, Isidora, Lucy, Vero y Yulisa corrieron de Los Ángeles a Las Vegas, orgullosas de ser rarámuris, ultramaratonistas, madres, mujeres, y dicen en la publicación de Instagram de nuestras más grandes, nuestras más maestras más grandes que hemos conocido. ¿Qué tal? Bueno, definitivamente. Como dice Caosfera, esta es una buena del equipazo de carrerita.
Te la voy a poner difícil, Caosfera. Ahí te va. Porque este no es Rarámuri, se llama Esteban, le dicen el gitano Quiñones. Alcanzó su destino final en Tijuana después de 77 días y un recorrido de 1,700 kilómetros. A pie. Su travesía comenzó en Los Cabos. Ha sido una experiencia reveladora para él, que pues le ha permitido conectarse consigo mismo y con cientos de personas a lo largo de toda la península de Baja California, desde Los Cabos hasta Tijuana. Caminó y bueno, la ventana fueron las redes sociales. Cada día compartía su jornada. Empezó el 8 de enero, recibió el apoyo, por supuesto. ¿Qué llevaba de equipaje? Una carriola cargada con lo esencial, ropa, una sombrilla y equipo básico de acampada. Cada kilómetro lo recorrió, dice que con determinación y actitud. Y su llegada al mural de la hermandad, que simboliza la frontera entre México y Estados Unidos, marcó el emocionante final de su viaje y escribió: peregrinos, llegué a la meta, 1,700 kilómetros, 77 días, más de 1,000,000 de pasos, pude ver miles de sonrisas, apreciar la belleza de toda la península, desiertos, mares, valles, qué hermoso y épico recorrido, me siento orgulloso de mí mismo. Su travesía es un logro personal, sí, pero también un testimonio de la belleza y generosidad que se encuentra en cada paso del camino. Esteban, el gitano Quiñones, ha demostrado que se puede y que los límites se pueden superar y los sueños se pueden hacer realidad. Eso, muy bien. Caosfera dice que es una buena del equipazo incansablemente a pedal, o sea, a pie. A patín dicen también por ahí. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, ándale, exactamente. Qué bonita, muy bien. Pues vamos con esta buena del equipazo, muy local de Tamaulipas, pero a mí se me hace que ya ni tanto, ¿eh? Creo que este tipo de tradiciones ya cada vez se van extendiendo más, por lo menos en la República Mexicana. A mí ya me ha tocado ir a 2 o 3 fiestas muy parecidas. ¿A qué me ¿A refiero? poco? Sí, aunque no lo creas, Blanquita, se trata el asunto de ir a una fiesta grande, grande. En este caso estamos hablando de una boda. Los recién casados hicieron su boda como Dios manda, ya saben. La fiesta, el salón, el pastel, la cena, la víbora de la mar, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo tradicional. Sin embargo, ya en estos tiempos hay quienes se quedan mucho más tiempo después de la boda. Y resulta que para esos que se quedan hasta el amanecer, casi, pues hay algo que hicieron estos recién casados. Les llevaron taquitos de Ciudad Mante. Ale señaló que como son oriundos de Ciudad Mante, Ale es la novia, ¿Novia? por supuesto, pues quisieron que en su evento no faltara algo que fuera muy representativo de la región cañera. Así que una vez que estaban ya todos hasta el final, los desvelados, los que se quedaron hasta el último, vieron llegar el triciclo con estos tradicionales taquitos rojos emblemáticos de Ciudad Mante, Tamaulipas. Resulta que son taquitos de carne deshebrada. En su interior, dicen, en el municipio tienen la particularidad de estar hechos con tortillas recién hechas, bañadas en aceite, y en su interior llevan un guiso de puré de papa con carne Ay, deshebrada. caramba. Esos son los tradicionales taquitos rojos de Mante. Y ese triciclo de taquitos tradicionales de Mante fue el que llegó hasta la boda, pues para que ya, cuando estaban en las últimas, revivir muertos con estos taquitos de Ciudad Mante. Oye, ¿Qué? está bien larga la fila, espero que hayan alcanzado. Le Pues dicen la mira, tornaboda, ¿no? exactamente, así es como le dicen, la famosísima tornaboda, es como se estila decirle. Pues bien dice aquí Caosfera, dice, esta es una buena del equipazo de taquiza para el after. Es que así le dicen los chavos, Blanquita, El el after, after. claro. Y los rucos le decimos tornaboda. Tornaboda, ¿te quedó claro? Dice, uy, se me antojaron y eso que me acabo de cenar unos taquitos de carne asada. Sí se ven ricos, como de que no.
Y ya desvelados y después de haber bailado un chorro. Enfiestados y todo, imagínate a las 4 de la mañana, pues cómo no. Fíjense que esta fotografía pues le dio la vuelta a las redes sociales el fin de semana. Sucedió en Zumpango, allí en Guatemala. Ya saben, en varios lugares del mundo se hace la representación del Vía Crucis y Zumpango, Guatemala, es uno de esos lugares. Bueno, pues Jesús estaba en una de sus caídas y de pronto, pues un perrito se le acercó para consolarlo. Esta fotografía que están ustedes viendo, donde el que representa a Jesús está tirado en el suelo, desprotegido, portando la corona de espinas, con golpes, el maquillaje de los golpes pues, que le dieron los soldados, pues el perrito se acerca y como que se le apoya en el hombro, un poco pues para consolarlo. Que dicen que significando una de las 14 caídas de Jesús, no, por favor, no son 14 caídas, nomás son 3, no la frieguen, nomás son 3 caídas las que se representan de Jesús. Aquí en la nota alguien le puso que son 14 caídas, que son, bueno, 14, son 14 estaciones. Son 14 estaciones, es diferente, claro. 3 caídas nada más. Sí. Bueno, el perrito en alguna de las 3 caídas se acercó a consolar al que estaba representando a Jesús. Miren, la fotografía es muy tierna y creo que única, nos regala una imagen de mucha sensibilidad. Fíjense, de la que son mejores que nosotros, hay una película que se llama así. De la que solo son capaces ellos, no las personas, con mucha frecuencia. Hemos perdido tanto como seres humanos. Bueno, pues, ¿qué pasó, Cáusfera? ¿Estás lenta? Acaba de llegar Elizabeth Aguirre Rodríguez. Hola, Elizabeth. Bueno, esta es una buena del equipazo, ándele, de pasión tiernamente canina. ¡Qué bonita! Muchas gracias, cara. Dice Elizabeth Aguirre Rodríguez, a quien le damos la bienvenida. El omito es tan empático, sí. Exacto. Sí, definitivamente. Sí, bueno, para terminar con una sonrisa, tenemos 2. Aquí va la del video, miren, ya la tengo por aquí. Ahí está. Esto sucede en Valle de Quino, un señor que se inventó pues una manera de recolectar, él pone las sillitas ahí en la playa, se inventó la manera de recolectar las colillas, pero qué afán de fumar y qué afán de tirar las colillas ahí en el suelo como si nada. Sí. Y él con una botella de plástico que la corta, le hace un huequito para poderlas vaciar, le hace agujeritos del tamaño como de las colillas, levanta, la agita, solo se quedan las colillas que no caben, se cierne, digamos, la harina, y miren nada más la cantidad de colillas, 500 colillas. Pues no sé si diario, pero junta muchas colillas. Esto es como de la buena voluntad. Sí, Valle de Quino, eso dice Caosfera. Arriba Sonora. Eso. Blanquita, ¿qué crees que pasó? ¿Qué pasó? Que ya borraron el video que habías puesto del perrito jugando con... Es que no es video, fíjate. Nada más son las fotos, entonces sí las tengo. Fotos, mira. Sí, aquí, nada más son fotos. Mira, aquí tengo de la cuenta de Instagram. Mira, ahí está una. Mejor. Sí, esa, ya lo vi. Qué bonito. Es un perrito que está jugando con un cangrejo, pero están hermosas, o sea, eso. Es mira nada más eso, qué bonito, es un cachorro, está jugando con un cangrejito, mira nada más, qué hermosura. Está divertidísimo el perrito. Está muy bonito, sí. Sí, yo me pregunté, ¿y el cangrejo qué habrá hecho? Porque pues el perrito lo veía que se movía, seguramente le ponía la patita y él se le ponía por un lado y el cangrejo, pues lo que hace, ¿no? Se va para el otro lado y se le pone el perrito acá y el cangrejo para el otro lado. Muy simpático. La secuencia de fotografías es hermosísima, ¿eh? Sí, es muy bonita. Muy bonita. Ve nomás. Sí, es muy bonita. Esta es la primera. Y a partir de ahí, 1, 2. Oh, eso me encanta. Todas me encantan. Están padrísimas. 5 están preciosas todas. Sí, están súper, súper. Bueno, con eso, ¡ay, mi vida! El perrito quiere ver cómo se mueve el cangrejo. Sí, cómo no. Qué bellos, dice Caos. Sí, están muy bonitas. Bueno.
Pásenla muy bien, nos vemos por acá el próximo jueves, en el Jueves Redondo. No he programado entrevistas, han de disculpar, he flojeado últimamente. Mea culpa, mea culpa. Qué lindas fotos del perrito con el cangrejo. Sí, Carmen, son muy bonitas. Pásenla bien Gracias, todos, Carmen. amigos. Gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias. Cuídense todos, pásenla muy bien, sean felices. ¿Y Carlitos? Sí, vámonos, Blanquita, vámonos, No, sean que no se les felices. olvide. Sí, por supuesto, a eso iba, pero es que les quería decir, cuídense mucho, sean felices, nos vemos el jueves y no se les olvide que el equipazo somos todos, exactamente. Ahora sí. Chao, chao. Bye, bye. Ahí nos vemos.